En este tema se abordará los temas de dualidad y análisis post-óptimo presentado por Marco Antonio Miranda y su servidor Sebastián. El problema dual se define sistemáticamente a partir del modelo de programación lineal primal, el cual algunas ideas claves para construir a partir del primal se resumen en los siguientes puntos. Se asigna un valor, se asigna una variable dual por cada restricción. Luego se construye una restricción dual por cada variable primal. Los coeficientes de restricción y el coeficiente de objetivo representan el lado izquierdo y derecho de la restricción dual j-ésima. Los coeficientes objetivos son iguales a los lados derechos de las ecuaciones de restricción, y las reglas que aparecen en la siguiente tabla rigen el sentido de la optimización, la dirección de desigualdades y signos de las variables del dual. Una forma fácil de recordar el tipo de restricción es que si el objetivo dual es de minimización, entonces todas las restricciones serán de tipo mayor o igual que, caso opuesto para el caso de maximización. Y algunas reglas para construir se dictan aquí. Si el objetivo del problema primal es maximización, el objetivo en el problema dual va a ser de minimización, por lo tanto el tipo de restricción va a ser mayor o igual que, y el signo de las variables van a ser irrestrictas. Y de caso contrario, si es de minimización, va a ser maximización menor o igual que, pero igual y restrictas. Por lo tanto, todas las restricciones primales son ecuaciones con el lado derecho no negativo y todas las variables son no negativas. Ejemplo de la explicación anterior tenemos el 4.1 y 1.1, en el cual en el primal se maximiza y está sujeto a dos restricciones con las variables no negativas. Luego, en forma de ecuación para el método simplex identificado, se le agregan las variables de holgura pertinente y las variables duales. En este caso, si nos fijamos, tiene y1 y y2 que corresponde a cada restricción. Entonces, convirtiéndolo al problema dual, en lugar de maximizar, vamos a minimizar. ¿Qué función objetivo? Los valores de las restricciones del lado derecho van a ser los coeficientes respectivos a cada variable dual. Y en lugar de tener dos restricciones, vamos a tener 4, en el cual y1 va a ser mayor o igual a 0 y y2 va a estar irrestricta. Como tenemos aquí las reglas para construir el problema de maximización, las restricciones van a ser mayor o igual, el problema de minimización, las variables van a ser menor o igual a 0, también de caso contrario, menor o igual, mayor o igual, igual que, restricciones irrestrictas, variables mayor o igual van a ser mayor o igual, menor o igual, menor o igual, y restrictas van a ser igual. Ahora, si lo analizamos de forma más general, tenemos que el problema primal sería maximizar z igual a sumatoria de j igual a 1 hasta n de cj xj, donde cj equivale a los coeficientes de la función objetivo, que en el caso de la izquierda sería maximizar, por su respectivo coeficiente o valor a analizar, que sería el xj, el x1, x2 hasta xn, sujeto a sumatoria de ij de xj menor o igual a bi, en el cual bi sería el lado derecho de la restricción. Los i serían los valores que toman en la restricción en las distintas variables de x, y convirtiéndolo al problema dual sería lo contrario, que es minimizar, que la sumatoria desde i igual a 1 hasta m
de BI por YI. Aquí estos se presentan del lado derecho de la expresión, que serían los coeficientes respectivos a la función objetivo, y sujeta a sus distintas restricciones, que ahí ya sería IJ, YI, mayor o igual a CJ, que serían los coeficientes de la función objetivo primal. Ahora aplicamos lo visto anteriormente con este ejemplo en el cual dice que derives el problema dual asociado dado al problema primal, que se incrementa con una tercera restricción, 3x1 más x2 igual a 4. El ejemplo era x1 más x2 mayor o igual a 3, 2x1 menos x4, que diga x2 menor o igual a 5. Entonces vamos a agregar una tercera restricción. Ahora sí agregamos el problema anterior, la tercera restricción, que sería 3x1 más x2 es igual a 4, en el cual, reescribiéndola en su forma estándar, la función objetivo queda 15x1 más 12x2 más 0x3 más 0x4, en el cual x3 y x4 son las respectivas coeficientes de holgura y de superávit para las restricciones de mayor igual o menor igual. Y también se proponen las variables duales, que es y1, y2, y3, respectivas a cada restricción. Muy bien, ahora tenemos la tabla para ayudarnos a visualizar el problema, en el que se obtiene lo siguiente. Reescribiendo, así como teníamos la propuesta del problema, sería x1, x2 con sus coeficientes, que serían las restricciones, y su lado derecho, el cual es 1, 2, corresponde a 3. Y así sucesivamente hasta tener los coeficientes de la función a minimizar, que serían 15 y 12. Entonces, ahora para el problema dual, nuestros coeficientes van a ser y1, y2 y y3, correspondientes a cada restricción, que en este caso serían dos restricciones, con nuestro lado derecho, que es 15 y 12 respectivamente. Y ahora los coeficientes de la función a maximizar van a ser 3, 5 y 4. Realizados los pasos para resolver el problema, ahora sí tenemos que vamos a maximizar W. En este caso, como les dije, sería 3 más 5 más 4, y1, y2, y3 respectivamente, sujeto a y1 más y2 más y3 menor o igual a 15, y2y1 más menos 4y2 más y3 menor o igual a 12, con y1 mayor o igual a 0, y2 menor o igual a 0 y y3 irrestricto. Bien, ahora pasamos a este ejemplo 2, en el cual tenemos que escribir el dual para cada uno de los siguientes problemas primales. Tenemos en un inciso A y un inciso B. En el primero se maximiza, en el siguiente se minimiza, y tenemos sus respectivas restricciones. Primero escribimos en forma estándar el problema para el inciso A, en el cual se dice maximizar z igual a menos 5x1 más 2x2, sujeto a x1 menos x2 mayor o igual a 2, 2x1 más 3x2 menor o igual a 5. En su forma estándar se quedaría como z igual a menos 5x1 más 2x2 más 0x3 más 0x5, sujeto a x1 menos x2 menos x3 por la variable de superávit igual a 2, 2x1 más 3x2 más x4, sería el x4, la variable de holgura, igual a 5. Ahora
Ahora elaboramos la tabla para verificar el problema. En este caso ahora el problema dual ya va a ser, vamos a minimizar en lugar de maximizar, W que va a ser igual a 2y1 más 5y2. Va a estar sujeto a las restricciones y1 más y2. En este caso sería minimizar mayor o igual a menos 5 y menos y1 más, y2, más 3y2 mayor o igual a 2. Ahora sí, el resultado final es el siguiente problema dual, que sería W igual a 2y1 más 5y2, como se los había mencionado, y1 más 2y2 mayor o igual a menos 5, menos y1 más 3y2 mayor o igual a 2, con y1 mayor o igual a 0 y y2 menor o igual a 0. Ahora repetimos el mismo procedimiento para el inciso B, en el cual vamos a minimizar z igual a 6x1 más 3x2 sujetos a sus restricciones propias, y su manera estándar va a ser z igual a menos 5x1 más 2x2 más 0x3, x4 y x5, que va a estar sujeta a 6x1 menos 3x2 más x3 menos x4, que es la variable de superávit, igual a 2. Y la siguiente sería 3x1 más 4x2 más x3 menos 5x5 igual a 5, que es la variable de superávit, el x5, multiplicado por su variable dual y1 y y2 respectivamente. Elaborando una tabla para visualizar el problema dual, tenemos la siguiente tabla, donde podemos observar los coeficientes de la función original, que son los coeficientes de la función a maximizar, mientras que de forma horizontal obtenemos los coeficientes de la función a minimizar, que en este caso es el problema dual. Finalmente el resultado tenemos el siguiente, donde nuestra función objetivo es minimizar W igual a 2y sub 1 más 5y sub 2, sujeto a las restricciones de valor mayor o igual que 6y sub 1 más 3y sub 1 mayor o igual que 6, menos 3y sub 1 más 4y sub 2 mayor o igual que 3, y sub 1 más y sub 2 mayor o igual que 0. Además podemos obtener así restricciones donde y1 es mayor o igual que 0, pero y2 debe ser menor o igual que 0 por la restricción de la segunda restricción que tenemos de menos 3y más 4y. Continuando con esto, tenemos una serie de preguntas relacionadas con el problema dual y el problema primal, donde nosotros debemos verificar si se cumple el supuesto que nos están planteando, donde el inciso A pregunta si el problema dual del dual da por resultado el primal original. Inciso C, si la restricción primal está originalmente en forma de ecuación, la variable dual correspondiente no necesariamente es irrestricta. Inciso C, si la restricción primal es del tipo menor o igual, la variable dual correspondiente será no negativa o no positiva, si la función objetivo primal es de maximización o minimización. Inciso D, si la restricción primal es del tipo mayor o igual, la variable dual correspondiente será no negativa o no positiva, si la función objetivo primal es de minimización o de maximización. Inciso E, una variable primal irrestricta producirá una restricción de dual de igualdad. Por este lado tenemos las respuestas a los cuestionamientos que se nos hacían antes, siendo el inciso A verdadero, ya que al estar iterando sobre el mismo problema sin alterarlo, estaríamos dando solamente vueltas al mismo problema, estaríamos repitiendo el proceso. El inciso B, pues es falso, ya que la restricción de igualdad nos arrojaría a nosotros una variable en el problema dual, la cual está restricta a estas restricciones del problema primal. El inciso C es verdadero, ya que en efecto lo que nos mencionaban, si la restricción es del tipo menor o igual, la variable dual correspondiente será no negativa. Eso quiere decir que nuestra variable, ya sea y1 o y2,
está estrictamente en función positiva o no negativa. Mientras que en el inciso D es falso, ya que esta restricción sí es de signo contrario, o más bien dicho de sentido contrario. Lo que nos está diciendo en pocas palabras es que el inciso C le alteramos solamente un signo, mientras que el inciso E es verdadero, una variable primaria y restricta producirá una restricción dual de igualdad. Bien, pasemos a los siguientes temas relacionados al problema dual, donde en este tema o subtema estaremos ocupando mucho la teoría sobre matrices y tipo de matrices, donde podemos ver que algunos cambios que realicemos alteran la factibilidad o la optimalidad de la solución óptima actual. Vamos a presentar también la relación primal dual que puede usarse para calcular los elementos de la nueva tabla simplex óptima. Eso también en base a las iteraciones que vayamos realizando conforme el tiempo, ya que de esas podemos obtener un análisis de optimalidad o de factibilidad según sea su uso. Esas relaciones también constituyen la base de la interpretación económica del modelo de programación lineal, además del análisis post-óptimo. El uso, como lo mencionaba, de las matrices es importante. Aquí tenemos una imagen respecto a un resumen del uso de las matrices y tipos de matrices que se usarán a lo largo de este tipo de problemas o planteamientos. Bien, el diseño entonces para el trabajo que estaremos realizando es idénticamente al desarrollo de la tabla simplex, más bien conocida como tableo, donde observamos que las variables y las columnas de restricción se acomodan de igual forma. Solamente estaremos destacando la matriz identidad, donde esta se logra introduciendo las variables que vayamos utilizando en el proceso, ya sean variables de holgura, variables de superávit o variables de artificiales. Esto claramente incluyéndolas de manera correcta para lograr obtener la matriz identidad. Entonces, al estar realizando iteraciones sobre el tableau, obtendremos la matriz inversa, que esta matriz inversa nos será de utilidad en un futuro para calcular problemas o más bien iteraciones del método simplex y estar realizando el tableau correspondiente en esa iteración. Y bueno, tenemos el siguiente ejercicio donde nos piden identificar la matriz inversa óptima, además de demostrar que el lado derecho es igual a la inversa multiplicada por el vector del lado derecho original de las restricciones originales. Regresando entonces al ejemplo, tenemos el problema de optimización de ReadyMix, donde nos piden maximizar la función objetivo 5x1 más 4x2 y lo demás ya son las variables que vamos a ir agregando, que en este caso son variables de holgura. Entonces tenemos las restricciones de la materia prima M1, de la materia prima M2, el límite de mercado y el límite de la demanda. Entonces expresamos esta información en una tabla o tablao simplex, donde tenemos el siguiente tablao, que tenemos todas las variables básicas. En este caso empezaremos por todas las variables de holgura y empezaremos a realizar las iteraciones para obtener la matriz inversa. ¿Cómo nosotros sabemos que obtenemos la matriz inversa? Pues como lo vimos en el método de simplex, la iteración termina cuando ya no tenemos en la restricción de la fila Z, no tenemos variables negativas, que en este caso como lo es menos 5 y menos 4. Y bueno, aquí tenemos ya la iteración final, donde obtenemos la solución óptima. Como lo vemos, como lo mencioné antes, ya en la fila Z no tenemos ninguna variable negativa. Solamente obtenemos la variable, en este caso, para este problema, no nos arrojó un valor específico para x1 y para x2, sino valores para las variables de holgura. Y de lo cual podemos destacar la matriz de identidad, que sería a partir de la columna S2 hasta la columna S4. Siendo esta la matriz inversa del problema ReadyMix.
Verificando el supuesto también que nos estaban planteando, tenemos las operaciones donde tenemos la matriz inversa, donde es la matriz 4×4, y el vector columna de las variables originales o de las restricciones objetivo originales, donde es 24, 6, 1 y 2. Entonces, al estar multiplicando matriz por matriz, obtenemos lo que nos estaban solicitando. En este caso, llegamos a la conclusión de que obtenemos la iteración correspondiente en esos valores. Entonces, ya estableciendo lo que es la matriz inversa y tipos de vectores y matrices, seguimos con el siguiente, que es la solución óptima del problema dual. La solución primal y dual están estrechamente relacionadas en el sentido de que la solución óptima de uno u otro problema da la solución óptima al otro. Así pues, en un modelo de programación lineal en el que la cantidad de variables es considerablemente menor que la de restricciones. Para determinar ese valor óptimo de las variables duales, existen dos métodos, que es el método 1 y el método 2, donde podemos obtener el valor óptimo de la variable dual y sub i, donde esto podemos sumar los coeficientes del problema primal óptimo de la variable xy más los coeficientes originales de la variable, de la fila z del problema original. O también podemos obtenerlo por el método 2, valores óptimos de las variables duales, y eso ya nos arrojaría cada variable y no necesitaremos estar realizando más pasos para este tipo de problemas. Entonces, para obtener en el método 2 este resultado, debemos multiplicar el vector fila de los coeficientes objetivo originales de las variables básicas primarias óptimas por la inversa óptima del método primal. Entonces, también en el óptimo del problema primal, la relación se mantiene como una ecuación estricta, lo que significa que los dos valores objetivos son iguales. El óptimo no puede ocurrir con z estrictamente menor que w, esto es decir, z menor que w. Ya no tenemos una restricción donde se incluya w, porque no importa qué tan cerca estén z y w, siempre hay la oportunidad de una mejora, lo que contradice la optimabilidad, como lo podemos observar en la figura. Mientras nosotros tengamos una relación mínima o un poco cercana entre maximizar z y minimizar w, estaremos llegando al punto óptimo. Entonces, los valores objetivo primales, como ya se mencionó, los objetivos de z deben ser menor que los objetivos de w o la variable a minimizar. El problema dual del anterior. El problema dual Ejemplo, determine el valor óptimo de la función objetivo en el siguiente problema al inspeccionar solo el dual. No resuelva el dual con el método syntax. En este caso tenemos que minimizar la función de z, que es igual a 10x1 más 4x2 más 5x3, que está sujeto a una restricción. Como lo podemos ver, es 5x1 menos 7x2 más 3x3 mayor o igual que 50, y que estas tres variables sean mayor o igual que 0. Como el problema dual contiene solo una variable, no se puede resolver, por lo que el problema dual no está acotado, por lo que cualquier valor de x es una solución al dual. Además, podemos notar que al no tener restricciones más, no existe la posibilidad de tener una matriz de identidad en el sistema, por lo que es imposible tener una matriz inversa. La única posibilidad es la matriz. El problema original resuelto en Tora arroja un resultado similar donde arroja que el sistema no está acotado y arroja que la solución sería la siguiente. Como podemos ver, de soluciones. Ok, el problema.
Ok, el problema dual del anterior problema es el siguiente. Tenemos que minimizar W, donde va a ser igual a 30y1 más 40y2, que esté sujeto a estas tres restricciones, menos 4, donde la suma de y1 y y2 tiene que ser mayor o igual que 5, que la diferencia de y1, de 5y1 menos 5y2 sea mayor o igual que 4, y la diferencia entre 2y1 menos 6y2 sea mayor o igual que 3, y y1 mayor o igual que menos m. Ok, mediante el método 1 pusimos las variables básicas primales sujetas a las variables de holgura, que son x4 y x5, donde los coeficientes de la ecuación z óptima sea 5 y 0. Los coeficientes de objetivo original sean 0 ambas, y las variables duales sean y1 y y2. Los óptimos 5 y 0. Ya poniendo los datos, tenemos que el valor óptimo de y1 es igual a 5 y el de y2 es igual a 0. Y ya evaluándolo en W sea igual a 150. Ok, realizamos la matriz inversa, donde el vector de coeficientes originales sea 5 y 0, y los valores de variable dual sean pues el producto de las dos matrices, que al final da un resultado de 5, 0. El resultado óptimo de ambas sigue siendo el mismo que en la diapositiva anterior, que y es igual a 5, y2 igual a 0 y la W sea igual a 150. Ok, sigamos en el siguiente ejemplo. Considerando la siguiente programación lineal, tenemos que maximizar z, que va a ser igual a 2x1 más 4x2 más 4x3 menos 3x4, que esté sujeto a las siguientes restricciones: que la suma de x1, x2 y x3 sea igual a 4, y que la suma de x1 más 4x2 más x4 sea igual a 8, y que todas estas restricciones sean mayor o igual que 0. Aplicando que x3 y x4 sean las variables iniciales, se realiza la tabla óptima, que queda como la podemos observar, con puntos decimales. Escriba el punto dual asociado y determina su solución óptima en dos maneras. Ok, el problema dual anterior es el siguiente: tenemos que minimizar la W, que sea igual a 4y1 más 8y2, que esté sujeto a estas restricciones, que la suma de y1 y y2 mayor o igual que 2, que la suma de y1 más 4y2 mayor o igual que 4, y1 mayor o igual que 4, y2 mayor o igual que menos 3, y que estas variables y1 y y2 sean mayor o igual que 0. Ok, mediante el método 1 tenemos que nuestras variables x3 y x4, sus coeficientes de la ecuación z óptima van a ser 0 y 3. Los coeficientes objetivo originales van a ser 4 y menos 3. Las duales y1 y y2, y los valores duales óptimos 4 y 0, dando como valor óptimo que y1 es igual a 4, y2 igual a 0 y w igual a 16. Realizamos la matriz inversa como en el problema anterior, en donde pues va a ser un producto con el vector de coeficientes originales. Ya realizando pues, el producto, tenemos una última matriz de 4, 0. Cálculos con la tabla simplex. Fórmula 1. Cálculos con la columna de restricción. En cualquier iteración simplex, una columna izquierda o derecha se calcula como sigue: columna de restricción en iteración i, que va a ser igual a la inversa en la iteración i por la columna de restricción original. La fórmula 2, que serían los cálculos con la fila z objetivo. En cualquier iteración simplex, el coeficiente de x sub y, en la ecuación objetivo, o sea, el costo reducido, se calcula como podemos ver, que el coeficiente de la variable x1 en la ecuación z' sea igual a la diferencia del lado izquierdo de la restricción dual y j,
menos el lado derecho de la restricción dual j-ésima. Muchas gracias por su atención. Que tengan un buen día.